Está aquí con nosotros un amigo de la casa, quien queremos mucho, que tiene siempre la gentileza de venir aquí todos los viernes a conversar con nosotros. Y para nosotros, realmente, para mí, estoy seguro que para ustedes es un lujo tenerlo, apodado Báez, vicepresidente, mandato cumplido, 2011, 2015. Voy a decir algo que nunca lo dije públicamente, lo voy a decir ahora públicamente. Un hombre que ha tenido mucho que ver, toma agua, mucho que ver en el 54% del año 2011. ¿Por qué? 54% para mi gusto está compuesto por varios factores. Uno es el valor emotivo de la muerte de Néstor Kirchner, que la muerte de una persona obliga a revisar su obra, y la verdad que había una mirada reivindicativa a un sector mayoritario de la sociedad. Y además la idea de acompañar a una mujer que se había quedado sola, que era Cristina. Otro tiene que ver con que la oposición en ese momento fue atomizada. Pero un factor que no se puede negar que compuso el 54% es que la economía estaba creciendo a niveles altos, y además estaba distribuyendo ese crecimiento de la economía. Está con nosotros Báez, Amado Vudú. Amado querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿A cuánto crecía la economía el 2010, 2011? Y pudo crecer alrededor del 9%. 9%. Sí. Yo igual no soy muy amante de las estadísticas, porque siempre se pueden tener una mirada de discusión, pero sí de lo que pasó en ese momento con el trabajo, con el mundo del trabajo, con el mundo del consumo, con el mundo de la inversión, con el mundo del ingreso de divisas no especulativas, sino para inversión extranjera directa. Después del canje 2010 hubo un flujo muy importante de inversión extranjera directa, a diferencia de lo que pasó estos 3 años. Las reservas del Banco Central crecían, pero no porque entraban plata al casino en el que se convirtió el sistema financiero argentino, sino porque había inversiones que se llevaron adelante. Estamos hablando además de un momento económico, ustedes recuerdan, después de la crisis de la caída de Lehman Brothers, año 2008, un sacudón que puso en jaque a la economía mundial. Recuerdo por caso, yo en ese momento trabajaba en C5N con otros accionistas, estaba en ese momento, laburaba con Tomás Bulat, me acuerdo, sí, y con Fabián Doman en C5N. Ahí creo que fue la primera vez que te entrevisté, Amado. Vos eras tesorero de Tigre en ese momento, del Club Tigre, en aquel momento, y además de ser director de ANSES, la primera vez que te entrevisté. Y me acuerdo por caso, El Mundo, había un rescate del Estado norteamericano, de la plata de los norteamericanos, para rescatar a la principal automotriz del mundo, que en ese momento era la General Motors. Una cosa, eran noticias. Me acuerdo que yo tenía discusiones con Tomás Bulat, me acuerdo, diciendo, ¿y ahora cuál es la explicación que encuentran ustedes? Que al final a la empresa privada la tiene que salir a rescatar el Estado. Eso le preguntó la reina de Inglaterra al comité de asesores del reino. Lo sentó a todos los economistas, que se pensaba que iba a ser un acto protocolar, formal, y la reina le dijo, ¿cómo no la vieron venir? Simple, una pregunta tan inocente pero tan brutal como esa, ¿no? A todos los economistas supuestamente prestigiosos del mundo de la academia, porque fue una crisis que realmente no se veía, ellos no la veían venir, y tuvo un impacto brutal, porque primero fue una crisis que parecía financiera, después demostró que era económica, y yo creo que finalmente demostró que era una crisis política en la forma de toma de decisiones en el mundo, ¿no? Los flujos de capitales. ¿Alguna vez me has dicho, estamos aquí hablando con Amado Vudú, alguna vez me has dicho que de esa crisis, la del año 2008, Estados Unidos, me quedó esta frase grabada, Estados Unidos salió de galera y bastón de esa crisis, y que Estados Unidos le hizo pagar al resto del mundo las consecuencias de la crisis? Y sobre todo el sistema financiero de Estados Unidos. O sea, los bancos norteamericanos fueron los grandes ganadores de la crisis 2008-2009. Y vos fíjate, por ejemplo, en Europa hoy el desempleo no es mucho menor que lo que era en el 2009-2010, sobre todo en el sector joven. Sin embargo, en ningún medio de comunicación ves que hay una crisis. ¿Por qué? Porque los bancos no están en crisis. O sea, lo único que se saldó en la salida de esa crisis fue los balances de los bancos. Y en esa salida de los bancos pareciera que ya el mundo no tiene problemas, cuando los problemas de la economía real son similares. Sí, bueno. Nunca más hubo un crecimiento sostenido y fuerte. Hay un proceso interesante que se está viendo en Europa, que es el proceso de críticas cada vez más fuertes
institucionalizadas a la Unión Europea. Hay un economista, Jacques Sapir, que es de los que más me gustan de la actualidad, donde incluso hace cuentas explicando por qué el crecimiento de la europafobia, de los chalecos amarillos, el Brexit en Inglaterra, forman parte de un mismo proceso que tiene que ver con una detonación del euro como elemento unificador, justamente porque hay una crisis. Que no lo reflejen los medios, porque los bancos no están en crisis, no significa que no la haya, ¿no? Quiero preguntarte un poquitito por la Argentina. Estamos hablando de la Argentina, un poquitito de economía. A ver, esta es la calma que precede la tormenta, lo que estamos viviendo de lo que presentan los comunicadores afín al gobierno y el propio gobierno. Bueno, el dólar está quieto, la inflación es muy alta pero va rumbo hacia abajo, las tasas de interés estaban exorbitantes pero están bajando, que quieren transmitir de que están poniendo todos los factores más o menos en caja, ya están anunciados los tarifazos de todo el año, ya no hay malas noticias para dar. Esta calma que precede la tormenta, ¿cómo podés caracterizar este momento? Están poniendo todas las cosas en caja. Los asalariados ganan cada vez menos, hay cada vez menos puestos de trabajo, los jubilados ganan cada vez menos. Me parece que es un momento en el cual hay una calma aparente en el sistema financiero, o sea, en el valor del dólar, pero lo que está sucediendo en la economía real es tan grave que yo creo que vamos a tener en abril un cimbronazo fuerte. No te digo una explosión, pero va a haber un cimbronazo fuerte. En abril va a haber un cimbronazo fuerte. Que va a entrar en una espiral. Mirá, yo estuve haciendo unos números, porque viste este tema de qué pasa con los salarios, qué pasa con la inflación, muchas veces se discute en términos de números medio esotéricos. Para ponerlo bien clarito, en kilos de pan, un salario mínimo, en el año 2015, claro, en el año 2015 con un salario mínimo comprabas 224 kilos de pan. En el año 2018, con un salario mínimo ajustado al 2018, 119 kilos de pan. Quiere decir que perdió un 47% en 3 años. En litros de leche, en el año 2015 comprabas 532 litros de leche con un salario mínimo. En el año 2018, 290 litros de leche. Un 46% menos. En boleto de colectivo, en el año 2015 comprabas 1.863 boletos de colectivo con un salario mínimo. En el año 2018, fin del año 2018, 942. Un 49% menos. Quiere decir que en cuestiones de consumo básicas... ¿Se ha perdido el salario real la mitad? 47%, 46%, 49%. Y esto es conteste con que cada año en promedio los asalariados argentinos perdieron el 15%. El 15% vienen perdiendo cada año. Y este año, en el rumbo que vamos, van a volver a perder el 15%, porque se está hablando de aumentos salariales que no superen mucho el 20%. Y ya sabemos que la inflación va a ser nunca inferior al 35%, quiere decir que van a perder otro 15%. Y el presidente las mentiras ya le duran menos de un día, porque dijo, la inflación está bajando, el dato de la inflación fue 2,9% de aumento en el mes de enero, que eso no lo esperaban. Es decir, yo gano la mitad de lo que ganaba hace 3 años, si sumás 15 en términos más 15, de bienes, más 15, o sea, lo que vos ganás en plata, que parece más, en tu vida diaria podés comprar la mitad de lo que podías comprar. Eso es lo que se llama poder adquisitivo. Poder adquisitivo, exactamente, o salario real. O salario real. Exactamente. Bien. Yo recuerdo, lo hablábamos ayer con Vero, recuerdo, también lo hablamos con ustedes. A ver, el año 2014, con la devaluación de enero del año 2014, ¿no? Después de la derrota electoral de octubre de 2013, ¿no? Llega Capitaní, bueno, todo llega, Kicillof creo que va como ministro, se devalúa enero del 2014, se perdió, si no me equivoco, en el 2014, me acuerdo que era la gran discusión, la pérdida del salario, el ajuste, el kirchnerismo ajustador, era 1.5. Sí, era... Porque además había paritarias a la alza. Por eso. Claro. Era pero me parece que habían perdido 1.5, no sé si los docentes con Scioli habían perdido 1.5. Y era un tema de escándalo, obviamente veías a todos los sindicalistas que ahora están guardados. Yo sé que vos sos bastante pro sindicato. No, yo también soy pro sindicato, a full soy pro sindicato, pero me parece que el modelo estando, o sea, hace 20 años Duhalde era importante y hoy Duhalde es una figura accesoria, si se quiere, una figura menor. Hace 20 años Cavalieri era importante y hoy Cavalieri sigue siendo importante. O sea, hay algo ahí que tiene que ver con el mundo sindical. Hay algo que tiene que ver con el mundo sindical.
Y así lo estamos viendo. El papel de la CGT es... Mirá que la CGT a lo largo de la historia argentina, o los dirigentes sindicales, a lo largo de la historia argentina, han tenido papeles lastimosos, entreguistas, desde la CGT a Sopardo, con Baldassini y Triaca, en la dictadura y en los principios, en los primeros años de la democracia. Mirá que han tenido, pero estos están a la altura. Acuña, Daer, Schmidt, están a la altura. Bueno, 15% de pérdida del salario real cada año. No, es contundente, me parece, ¿no? Lo que ha venido sucediendo en estos años con el mundo del trabajo en la Argentina, en un sistema en el cual los trabajadores van perdiendo además puestos de trabajo. Claro. Las trabajadoras y trabajadores han perdido puestos de trabajo, entonces quien tiene un trabajo tiene miedo de perderlo, y quien no tiene un trabajo no tiene ninguna expectativa de acceder a un puesto de trabajo nuevo. Entonces eso es muy disciplinador y es tremendo el impacto que tiene en el mundo laboral, en un mundo laboral que ya es complicado estructuralmente con las nuevas tecnologías. Dicho sea paso, es una reflexión que nadie se anima a hacer, ¿no? El impacto de las nuevas tecnologías en el mundo laboral. Tiene que formar parte de la discusión política. Sí, nadie se anima a hacerlo. Nadie. Acá nos animamos. Bueno, me parece bien que vos lo planteás, pero generalmente el peronismo más clásico concibe el mundo del trabajo más ligado a una imagen, a una idea de mediados del siglo XX. Sí, yo creo que sigue siendo central el trabajo, va a seguir siendo central. Hay que ver cómo el Estado forma parte. Para mí el Estado tiene que convertirse en un empleador de última instancia. Claro, pero vos sabés que quizás hay que empezar a plantear discusiones mucho más profundas como la baja del horario laboral para generar más puestos de trabajo. Sin duda. Sin pérdida de salario. Sin pérdida de salario. O el ingreso universal. Claro, pero no es la reforma, la flexibilización que quiere el gobierno ni los voceros de la flexibilización. La flexibilización que quiere el gobierno y los voceros de la flexibilización neoliberal es la flexibilización a la brasileña. Es decir, que no haya derechos laborales. Esta semana en Berlín se paralizó todo el transporte público, todo, subtes, trenes, colectivos, todo el transporte público se paralizó porque lo maneja una empresa estatal y los trabajadores están pidiendo una reducción de horario laboral. Que me parece que es hacia donde va el mundo, ¿no? Me parece que iría hacia trabajar, en vez de 8 horas, llamemos, acá algunos trabajan 10, 12 horas, trabajar 6 horas por el mismo ingreso. O menos. O menos. Porque el aumento de productividad tiene que verse o en salarios muchísimo más grandes o en reducción de trabajo. O la idea también de ir hacia un ingreso universal. Que de alguna forma te garantiza parte... a vos una guita para no ser pobre. Es una discusión hoy en Estados Unidos y en algunos países de Europa muy fuerte. Hay mucho escrito sobre el tema. En definitiva, es parecido conceptualmente a como nosotros pensamos las retenciones. Hay rentas extraordinarias que tienen que ver con un formato de sociedad que funcionó de una manera determinada, pero hoy hay otras realidades materiales que determinan que tiene que funcionar de otra forma. Entonces, de alguna manera, el conjunto de la población tiene que acceder a esas rentas extraordinarias y a ese aumento monstruoso de la productividad. Bueno, un mecanismo puede ser este tema del ingreso universal, pero también puede ser distintos sistemas de distribución del ingreso, incluidos los subsidios. Necesitas un Estado muy fuerte o una fuerza política muy fuerte para poder llevar adelante eso. Bueno, necesitas una fuerza política, no una fuerza que venga a administrar el desastre. Claro, bien. Necesitas una fuerza política. La oposición, dicho sea de paso, acá informó el doctor Murano, que se selló la humanidad, la unidad en Tigre. Sí, vos decías recién en Entre Ríos. También en Entre Ríos. Con el mismo método, ¿no? Con el mismo método. Incorporación a la gestión. Esta es una novedad para mí importante. Bien, Tigre, que es el pago chico ahí de Sergio Massa, Entre Ríos, La Pampa. A ver, era impensado. La Pampa, Berna. Pero Berna es una persona que siempre defendió la cuestión de su provincia y de lo nacional, me parece. Más allá de los encuentros y desencuentros que puede haber tenido con el kirchnerismo. ¿Vos fuiste, cuando eras vicepresidente, cuál era tu vínculo con Berna? Era senador, no éramos amigos ni mucho menos, pero siempre fue un muy buen vínculo. Y yo todas las cosas que lo escuché decir a él, incluso algunas que no estaba de acuerdo, pero te das cuenta que formaba parte de un sentido de defensa de la provincia y de defensa del Estado-Nación. Inclusive él tenía, o tienen ahí empresas públicas, cooperativas públicas en temas como comunicaciones. Bueno, ellos siempre han tenido unas finanzas muy ordenadas. Antes de su licencia fue de los gobernadores que primero se opuso al gobierno. Lo de Entre Ríos es más
políticamente más llamativo porque Boder venía jugando con la alternativa federal, venía jugando con esta tercera posición. Sí, está Lo que muy... pasa es que en Argentina no va a haber tres posiciones. Y parecía todo Más allá encaminarse hacia de ahí. que tenga una representación electoral, es probable que la tenga, yo estoy seguro que la va a tener, terceras y cuartas, pero desde el punto de vista de la densidad política hay dos espacios que tienen representatividad, representación, y creo que va a estar ahí la discusión. Vos, en términos electorales, estamos hablando con Amado Vudú, en términos electorales, vos ves claramente que va a haber dos candidaturas, la de Macri está definida. Sí. La de Macri está definida, Macri va a ser candidato del oficialismo, Okay. ya está, sí, ya está, va a ir hasta el, no, debería pasar un hecatombe que puede, a no ser que pase, Ya estamos en una hecatombe. está bien, pero debería pasar una crisis muy profunda como para que Macri desista de la posibilidad de presentarse. No habría que descartar de que eso suceda. Y todo indicaría que la oposición estaría encabezada por Cristina. ¿Vos te imaginás esa gran final? Sí. Yo me imagino eso. Va a ser porque va a ser la primera vez, creo, que van a estar, por lo menos en la democracia argentina, va a ser la primera vez que en términos electorales, y probablemente en la historia argentina, que los dos modelos, dos modelos bien claros de país, de un modo de organizar una sociedad, estén representados. Porque si vos pensás históricamente lo que fue, a ver, Luder Alfonsín, bueno, viste, Alfonsín, viste, un liberal progresista, un poquitito, más o menos, un radical que quiso, intentó, y después Luder, que era un peronista ortodoxo. Había otra prioridad y otra Después, discusión, que era la Angelós Menem, a jugar por cómo terminó el gobierno de Menem, eran dos personas que venían un poquito con la agenda liberal. Sí. Después, Bordón Menem, bueno, ya sabemos cómo terminó Bordón y demás. Después de la Rúa Duhalde, no había como había matices. Bueno, ahí había dos modelos en pugna. Me parece que fue una primera representación, ¿no? Más allá de los gustos o disgustos que uno tenga con las personas, me parece que ahí asoma por primera vez esta discusión, porque en definitiva la discusión hoy llega a este punto entre dos modelos porque la Argentina lo necesita. Yo creo que si algo tiene virtuoso este momento tan doloroso para la población argentina, es que esto que vos señalabas, por primera vez se hace explícito que hay dos modelos arriba de la mesa y que la sociedad va a tener que elegir. Yo lo siento de esta manera, Amado, y te digo a vos, Gillo, te digo a vos, Vero, te digo a vos, Ale, le digo a los oyentes. Yo lo siento de esta manera. Yo siento que si llega Macri y Cristina, que para mí va a haber balotaje, porque va a ser una elección con mucha paridad, si llega Macri y Cristina va a ser como la final de la Copa Libertadores. O sea, un hecho excepcional. ¿Se va a jugar en Europa? No, bueno, un hecho excepcional, digamos. No, yo creo que... Y que Macri va a hacer todo lo posible para no perderlo. La y que la puede organización llegar a de una perder. Argentina que sea un país va a ganar en primera vuelta. Sí. Vos pensás, mirá, te quiero decir algo. Días atrás, sentado donde estás sentado vos, estaba alguien, Juan Grabois. Sí. Bien, estaba Juan Grabois. Y dijo que Cristina electoralmente los va a aplastar, que va a ganar en primera vuelta. Yo no tengo dudas. No tenés dudas. No tengo dudas, porque la situación en la Argentina realmente solo está contenida por un marco de mentiras mediáticas súper sostenidas. Mirá, en este momento en Plaza Constitución hay una represión descomunal, Sí. donde a personas que iban a vender verdura las cagaron a balazos. Y a los diputados que fueron ahí a ver qué pasaba, no los dejaron ni hablar. Y es una situación que solo puede pasar en el marco de un país que necesita de la violencia para sostener un modelo. Y esto yo creo que se acaba. A ver, para terminar, nos quedan los minutos finales de nuestro programa. Es viernes. De viernes del programa. Ojalá que podamos contar con tu presencia el viernes que viene aquí con nosotros, o cuando vos quieras, obviamente. Si es el viernes que viene mejor, o antes. Obviamente tener las puertas abiertas de nuestro programa para que puedas tomar contacto con los oyentes, que te quieren mucho. Sos una persona muy querida dentro del espacio kirchnerista. ¿Vos lo sentís eso? Sí, lo siento y lo agradezco mucho. Entre otras cosas, lo que más valoran de vos es que no
no te has, en términos anímicos, y no te has quebrado, digamos. Teniendo en cuenta que hubo muchas personas que estuvieron cerca de Cristina, no voy a dar nombre, voy a dar apellidos, Bocio, por ejemplo, que al primer chasquibún cruzaron. Pero sos una persona que, la verdad que sos muy valorado por la militancia, y respetado, tengo entendido además por eso, por tus colegas y demás. ¿Qué percepción tenés vos en la calle cuando caminás por la calle y demás? Porque también está el mito de que vos no podés caminar por la calle, bueno, de que caminar por la calle... Vos sabés, yo vengo acá solo, no tengo chofer, no tengo nada, nadie que me, digamos, que colabore conmigo en mis movimientos, en mi vida diaria, así que ando así por todos lados, voy a bares, ando como cualquier persona que anda por la calle. ¿Y cuál es la reacción de la gente cuando te ve, Amado? La verdad que yo me siento muy bien de formar parte de lo que formo y representar lo que represento, que no es mío, tiene que ver con un espacio político, tiene que ver con una gestión, yo creo que tiene que ver con lo que ilumina a la expresidenta también. Tiene que ver con que te bancaste la cana también, ya caíste 2 veces en cana y te bancaste la cana. Sí, pero por eso digo, yo trato de no ponerlo en términos personales individuales. Está bien, pero porque me parece que eso hay demasiado en la política. La mayoría de los personajes tratan de ver la política a través de lo que les pasa a ellos o analizan si algo es bueno o malo, si es bueno o malo para ellos. Sí, está bien, pero vos ofreces en ese clearing, en ese intercambio, vos ofreces ni más ni menos que lo más preciado de todo, que es tu libertad. Y ten en cuenta que, a ver, creo que esto los oyentes lo saben, vos sos... tus hijos acaban de cumplir 1 año hace muy poco, sos papá de mellizos, tenés que estar alejado de tus hijos, no los ves crecer, tenés que estar alejado, tenés que estar alejado de tu familia, de tu mujer, de Mónica, no le podés dar una mano a tu mujer, digamos, me parece que eso para un padre, para un varón, es difícil, es duro, o sea, vos no hay que ofrecer, mirá, la verdad que no quiero ser candidato, no quiero encabezar. Está todo bien, yo me ofrezco. Poneme tercero, dice. Claro, sí. Che, está todo arreglado, me piden que sea yo. No, claro, nos cagaron que ellos solo. Como me dijo una vez, ¿te acuerdas, Hugo Curto? No, nos cagaron que ellos solo. Cuando en un cierre de lista. O lo subimos tan arriba que se cayó para el otro lado. Otra frase de cierre de lista del queridísimo Hugo Curto. Bueno, no, yo cerrando, ¿no? Me siento muy acompañado y todas las personas que se acercan saben que yo estoy para acompañar y que lo mío es compromiso, es militancia y es seguir para adelante desde cualquier lugar. Tirame 3 medidas que tiene que tomar el próximo gobierno, 3 medidas nuevas. Ya dijiste que hay que estatizar las eléctricas. El primer día hay que recomponer los salarios y las jubilaciones. Sí, el primer día. El primer día esto es 47%, 50%. Si Macri eso lo tiene claro porque... ¿Para de dónde sale la pelusa? Es un Estado-nación, tiene que financiarse sin endeudarse. Tiene que financiarse sin endeudarse. Vos el primer día aumentás salario y jubilaciones. Sí, porque eso va a... El primer día, ahora, asumís y... Sí, el primer día. No hay tiempo para no gobernar en lo que viene. No hay tiempo para una transición, no hay tiempo para fulbito. Acá o gobernás o gobiernan ellos. Vos sabés que está ganando la tendencia dentro de la oposición hay un sector que dice, bueno... manito de pintura, pintemos el palier, acomodémoslo. Eso no sería una buena decisión política, porque el favor popular, el fervor popular, el acompañamiento popular no es una cuestión estática, es una cuestión dinámica. Y yo creo que más allá de que se saque lo que se saque en la elección, va a haber que construir más. Y el construir más es un ida y vuelta con el pueblo, desde las medidas del gobierno y desde el amor del pueblo hacia ese gobierno. Amado, muchas gracias. Un placer tenerte aquí en el programa. Gracias, Ale.